Hola a todos, bienvenidos a la nueva charla del ciclo Protenencia Activa y Presente que venimos dando desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, desde el año 2020 que comenzamos con esta modalidad virtual de charlas a través de la pandemia. Comenzamos con esta modalidad para tratar de llegar a todos, en todos los rincones de nuestra República Argentina. Y en estas charlas también participan muchos asistentes de países vecinos como Uruguay, Bolivia, Perú. Así que bienvenidos a todos una vez más. Les recuerdo que las preguntas las hacen a través de la aplicación del chat o de preguntas y respuestas y vamos a leerlas al finalizar las presentaciones de cada uno de los disertantes. También les recuerdo que la, tengan en cuenta bien cómo se anotaron en la aplicación, porque de ahí vamos a sacar los datos para emitir los certificados y enviárselos posteriormente por correo electrónico. Para quienes por alguna razón se les corte la, la comunicación, internet o la electricidad, por ejemplo, les recuerdo también que esta charla se graba y se sube luego a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todas las charlas del 2020, 2021 y de este año, que van más de 50 charlas, y en donde van a poder ver quienes están interesados sobre brucelosis, particularmente una de las charlas en donde participó el doctor Comerci el año pasado, creo que fue doctor, ¿no? Sí. Así es. Así que bueno, en los próximos días vamos a subir la grabación de esta misma charla. Bien, sin más que eso, quiero agradecerles a los disertantes del día de hoy. El tema es sobre brucelosis canina, mitos y realidades de una zoonosis urbana emergente y desatendida. La primera charla la va a dictar la doctora María Magdalena Huanque, es médica veterinaria graduada en la UBA, doctora de la Universidad de Buenos Aires con tesis sobre el diagnóstico de la brucelosis canina, profesora adjunta durante 42 años, ahora retirada en el área de teriogenología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, a cargo del Servicio Externo de Reproducción Canina de la misma, directora del área de investigación en clínica reproductiva del Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal, INITRA, directora de proyectos de investigación acerca de brucelosis canina, autora del libro Reproducción en caninos y felinos domésticos. Así que todo un honor, doctora, muchas gracias por participar. Y al doctor Comerci lo vamos a presentar cuando comience la charla. También un gran honor y un placer, doctor, que pueda participar también de esta presentación del día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Comerci. Doctora Huanque, todo suyo, lo dejo en sus manos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me iba a presentar yo, pero ya voy a obviar esa parte. Entonces, vamos a entrar directamente a la charla. Y ahora, por supuesto, tenía que pasar que el PowerPoint no corre. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a encarar el tema de brucelosis respecto de su impredictibilidad. Resulta que la brucela es una bacteria muy caprichosa y la enfermedad es muy caprichosa. Se comporta como se le ocurre en cualquier perro, en todos los aspectos, tanto en la sintomatología como en el diagnóstico, como en el tratamiento, la respuesta al tratamiento, como en la epidemiología. Entonces, como esto ocurre así, se han creado muchos mitos y creencias de que algunas cosas ocurren de determinada manera cuando en realidad ocurren de otra. Un mito es, mi perro está sano, está bien y
entonces no puede tener brucelosis, no tiene ningún síntoma. Fíjense, este perrito, ante todo les quiero aclarar que las fotos de los perros no son de pacientes brucelosos. Puse las fotos para ejemplificar, por si alguno reconoce alguno de los perros. No son perros que hayan tenido brucelosis, pero vamos a hacer como si así fuera, porque yo no suelo fotografiar a mis pacientes, por ahí es un error, y entonces ahora no tengo con qué mostrar lo que estoy diciendo al perro que estoy describiendo. Entonces, bueno, este es Brandy. Brandy es un maltecito de exposición. Como ven, está en perfecto estado de salud, está sanito, como dice la gente. Los ojos le brillan, el pelo le brilla, está contento, come, está perfecto. Y entonces resulta que el perro tiene brucelosis y el dueño no se la quiere creer. En realidad, muchas veces la brucelosis no produce síntomas evidentes. Entonces, esa es la realidad que se contrapone a este mito. Acá tenemos que mencionar un poco algo que viene con el título de esta enfermedad, que es una enfermedad emergente. Resulta que muchas veces la gente se le ocurrir ahora, sobre todo después de la pandemia y está ocurriendo en Europa con el tema de la guerra, que la gente adopta perros que no tienen dueño y no toman la precaución de buscar un diagnóstico o de chequear antes si el perro no tiene brucelosis. Y se están dando casos de contagio a otros perros de la familia y también en algunos escasos casos a la gente que los adopta. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema y hacer los diagnósticos de los perros como corresponde. Entonces, a mí me encantan los rompecabezas y les voy a armar uno ahora de 4 piezas con todo lo que representa esta enfermedad y al final vamos a develar cómo es la imagen que viene abajo. Entonces, nuestra primera pieza dice que muchas veces la brucelosis no produce síntomas evidentes. Otro mito. Mi perro dio un análisis negativo de brucelosis, un análisis serológico, y entonces está sano. Y les voy a dar un ejemplo de qué es lo que pasó con uno de mis pacientes. Esta es Tipsy, tenía una discoespondilitis y vino, le hicimos el test de brucelosis y nos dio positivo. En aquel momento no teníamos en la uva el medio de cultivo para sembrar, para hemocultivo, entonces yo mandé el perro al laboratorio para que le hicieran hemocultivo. Y en el laboratorio le sacaron sangre y en vez de hacerle el hemocultivo le hicieron otro test serológico y le dijeron que el perro era negativo. Entonces, por supuesto, siempre va a ocurrir en estos casos que el que tiene razón es que es el que dice que es negativo. Y mucho tiempo después descubrimos que el problema era que el perro tenía una tasa de anticuerpos muy, muy alta y con el método que estaban utilizando en el laboratorio no daba positiva la reacción. Entonces, tenemos otro resultado que es negativo. Entonces, el mito es que si ustedes tienen un serológico negativo, el perro está bien. Pero hay distintos métodos de diagnóstico que pueden dar distintos resultados y no hay ningún método que les pueda asegurar que el perro está sano. Entonces acá tenemos la segunda pieza del rompecabezas. Diferentes métodos diagnósticos pueden dar diferentes resultados. Otro mito, mi perro se curó. Acá tenemos a Jack. Jack dio un resultado positivo, lo tratamos, se negativizó, después volvió a positivizar, se volvió a tratar y después negativizó y se mantuvo negativo el resto de su vida. Y cuando se murió le hicimos la necropsia y cultivamos todos los tejidos donde se suele acontonar brucela, ganglios, vaso, hígado y no se aisló la brucela. Es decir, este perro sí se curó. Entonces algunos perros se curan. Pero acá tenemos a Napoleón, que
fue positivo y se mantuvo positivo después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de tratamiento con distintas combinaciones de antibióticos. Tetraciclina con streptomicina, doxiciclina con strepto, minociclina con strepto y enrofloxacina. Y el perro siguió siendo positivo permanentemente. Entonces, algunos perros no se curan. Ya se están dando cuenta de lo caprichosa que es la bacteria, ¿no es cierto? Entonces, a este mito tenemos un mito más que dice que si el perro tiene aglutinación negativa, en ese momento no puede contagiar brucelosis. Y acá tenemos a Flyer. Flyer dio un resultado positivo, vino con una orquioepididimitis. Entonces, nosotros le indicamos castración y tratamiento. Bueno, ellos no quisieron castrar al perro, así que solo le hicieron tratamiento antibiótico. Y el resultado serológico fue negativo un mes después del tratamiento. Entonces ya estaban contentos y felices pensando en usar el perro y a mí se me ocurrió hacer un cultivo de semen para ver si por casualidad la bacteria no estaba todavía ahí. Y el resultado fue del cultivo, fue positivo. Entonces, en primer lugar, confirmó totalmente el diagnóstico de brucelosis y en el segundo, tiró abajo el mito de que si en este momento el perro es serológicamente negativo, el perro no está contagiando. En el mismo momento en que nos dio el resultado serológico positivo, perdón, negativo, pudimos aislar la bacteria del semen. También tenemos a Lassie. Lassie abortó y en el momento del aborto la aglutinación fue negativa y en el cultivo de la secreción vaginal encontramos la bacteria. Entonces, acá tenemos una realidad. Algunos perros pueden diseminar la bacteria aún en el momento en que están siendo seronegativos. Y esto nos da una tercer pieza del rompecabezas. Algunos perros se curan y otros no, pero pueden eliminar bacterias aún siendo seronegativos. Y por último, tenemos al criador anónimo. Este criador tiene brucelosis en su criadero y de ninguna manera quiere que esto se conozca. Porque si la gente se entera que él está teniendo este problema, nadie va a querer usar sus machos, nadie querrá servir sus hembras y nadie querrá comprar sus cachorros. Y esto es como un estigma que le queda al criadero y aunque el criador actúe correctamente, elimine los perros positivos de ahí y quede el criadero limpio, le queda como la marca de que en ese lugar hay brucelosis. Entonces, no quieren que se sepa. En este momento, en Argentina, la brucelosis es de denuncia obligatoria, es decir, si yo detecto un perro bruceloso, lo tengo que reportar. Pero tampoco es cuestión de publicarlo en el Facebook, ¿cierto? Entonces, esto trae consideraciones éticas e implicancias sociales muy importantes que completan el rompecabezas que les puede decir que la brucelosis es la peor pesadilla que puede tener un veterinario y un propietario de perros, sobre todo si es un perro reproductor o si tiene un criadero. No hay mejor forma de perder un cliente que diagnosticarle brucelosis, porque siempre intentan de algún modo encontrar a alguien que le dé un resultado negativo y a partir de ahí ese es el mejor veterinario del planeta. Y lo que hacen es perpetuar el problema en su criadero. Entonces, en cuanto a la etiología, el perro puede enfermarse con 4 de las especies de Brucela, que son Brucella melitensis, aborsus, suis y canis. Pero lo importante, la bacteria que es importante en este caso es la Brucella canis. ¿Por qué es importante esta y no las otras? Porque esta se transmite de perro a perro.
las otras quedan en el perro. Es decir, el perro se puede comer una vaca brucelosa, infectarse, pero no va a contagiar a otros perros. En cambio, en la canis sí sigue contagiando perros y es muy contagiosa. Entonces, ¿qué especies son susceptibles a esta cepa de Brucela? Por un lado, el perro, cánidos salvajes, zorros, lobos, aguaraguazú, lo que quieran, y también puede pasar al hombre, así que estamos en presencia de una zoonosis. Vamos a ver qué pasa con la patogénesis, y esto nos lleva a otros mitos. Mi perra es primeriza, no hace falta hacerle un análisis de brucelosis. Entonces, si nosotros entendemos la patogenia, vemos que las vías de entrada son las mucosas en general. Es decir, la mucosa genital necesita la presencia de 1.000.000 de bacterias para que el perro se enferme. Si hay menos bacterias, van a entrar al perro, el perro las va a procesar y las va a eliminar. Pero a partir del 1.000.000 ya empieza a replicarse más y el perro se enferma. Y también puede entrar por mucosa oronasal, es decir, un perro con oler una perra brucelosa, las secreciones durante el celo, y con lamer una secreción de esta misma perra, se va a poder enfermar. También puede entrar por la mucosa conjuntival, donde la dosis infectante es menor, pero es muy difícil que se vaya a alojar material infectante al ojo del perro, pero con la oronasal ya tenemos una buena vía de infección que no sea a través del coito. Y aparte tenemos infección transplacentaria. Es decir, después de algunos abortos, las perras pueden llegar a parir cachorros que están aparentemente sanos, no tienen ningún síntoma ni nada, y esos cachorritos nacen infectados y van a desarrollar la enfermedad más tarde, después de la pubertad, y van a contagiar a otros perros. Entonces, el mito de que es primeriza y no hace falta hacer un análisis no es cierto, porque el perro puede adquirir la brucelosis por ingiriéndola o pueden hacer brucelosis. Las vías de eliminación. ¿Por dónde elimina el perro las brucelas? Esto tiene que ver directamente con el sexo. En las hembras se elimina por las secreciones vaginales durante el celo y también, por supuesto, en el momento del aborto. En los abortos, las secreciones posaborto pueden tener hasta 10 a la 10 bacterias por mililitro. ¿Se acuerdan que la dosis infectante era de 1.000.000, 10 a la 6? Es decir, que en 1 mililitro de secreción posaborto vamos a tener 10.000 dosis infectantes en 1 mililitro. Entonces, la cantidad de secreción de este tipo que es capaz de infectar a una perra es mínima. Entonces la podemos llevar puesta en la ropa, en los zapatos, limpiando con el mismo trapo el canil donde abortó una perra y el canil o el lugar donde está otra perra sana, en los comederos, todo lo que pueda llevar una pequeña porción de la secreción a otro lado y donde otro perro sea capaz de ingerirlo. Entonces es un material altamente infectante. También la leche tiene una cantidad importante de brucelas. El problema de la leche es que los cachorritos que nacen de una perra infectada, si es que sobreviven, ya están infectados. Por otro lado, están en un ambiente altamente contaminado, de modo que aparte tomen algunas brucelas a través de la leche no tiene tanta importancia. Pero sí esa leche la toman cachorritos de otra perra. Tuvimos una vez un caso de un criadero donde una perra abortó, se le murieron todos los cachorros y estaba llena de leche. Entonces el criador no tuvo mejor idea, tenía otra perra con muchos cachorros, le puso la mitad de la lechigada a esta perra. Bueno, estos cachorritos, por supuesto, se infectaron a partir del ambiente y de la leche, pero además
Después se le ocurrió que los cachorros se podían enfermar y le devolvió los cachorros a su madre primitiva, donde infectó la perra y todos los otros cachorros que de otro modo no se hubieran infectado. Así que hay que tener mucho cuidado con el manejo e instruir muy bien a los propietarios qué es lo que tienen que hacer en cuanto a higiene y en cuanto a contacto de los perros unos con los otros. En los machos, la bacteria se elimina por semen, entonces en un servicio natural el perro infecta a la perra y esto hay que tenerlo en cuenta si ustedes hacen una inseminación artificial o congelan semen. La brucela resiste la congelación, entonces es muy importante tener un examen del perro en el momento de la congelación y hasta 3 meses después tiene que ser negativo, porque a veces empiezan a eliminar y todavía no tienen anticuerpos. Entonces, esto es importante. Y en la orina, la cantidad de bacterias que tiene un macho en la orina es mucho mayor que la que tiene la hembra en la orina. Y esto se debe al contacto con el aparato genital y la próstata. Entonces, nosotros hicimos un estudio donde aislamos bacterias en la orina, hicimos un recuento de la cantidad de bacterias que tenían esos perros en la orina, los castramos y volvimos a hacer el recuento un mes después. Y fíjense cómo en la mayoría directamente desapareció y en las otras realmente bajó muchísimo la concentración y se convirtió en una concentración que no era peligrosa para otros perros y para el ambiente. Entonces, el mito es que un macho bruceloso debe sacrificarse porque su orina es una fuente muy importante de bacterias. Y la realidad es que después de castrado, el macho elimina muchas menos bacterias al ambiente y no es peligroso. Entonces es suficiente con castrarlo y el perro se puede conservar, sobre todo si es una familia que está encariñada con el perro. Otras vías de eliminación, que son tanto de machos como de hembras, son saliva, secreciones nasales, secreciones conjuntivales y heces, pero la concentración en esos fluidos es muy baja y no llega a ser infectante. Esta es la patogenia, donde vemos que a partir de orinas, secreciones vaginales y semen, la bacteria entra por la mucosa que le corresponde, es fagocitada y llevada por los leucocitos a los ganglios linfáticos y ahí se replica. Y después se produce una bacteriemia que lleva la bacteria a los órganos blancos, que son el disco intervertebral y el ojo en ambos sexos y también al aparato genital en las hembras útero y placentas y en los machos epidídimo, testículos y próstata. Y a partir de ahí se generan los signos clínicos que vamos a encontrar en los perros. Como las más importantes son de aparato genital, vamos a tener en las hembras distintos signos a los de los machos. En las hembras vamos a tener el síntoma más característico. Esto es lo que siempre hace saltar la liebre en el diagnóstico del perro y del criadero. Un aborto tardío de más de 45 días es brucelosis hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos mucho aquí y es muy factible que el perro la haya adquirido, no importa si es una perra que es virgen o no. Bueno, si aborto, por supuesto, no es virgen, pero factible si hay un aborto que sea por brucela. Y lo que hace brucela es provocar una necrosis placentaria. Fíjense, esta placenta prácticamente no tiene la estructura normal. Estas son placentas normales y esta es una posterior a un aborto por brucela. Y acá tenemos un útero de una perra que abortó por brucela. Fíjense los sitios placentarios como están totalmente necróticos. Otro síntoma en las hembras es el nacimiento de cachorros débiles o muertos.
Generalmente, después de un primer episodio de aborto, las perras pueden llevar su gestación a término y muchas veces los cachorros se mueren en los primeros días y algunos por ahí sobreviven hasta el mes y se terminan muriendo todos. Pero en algunos otros casos sobreviven y en otros casos hay nacimiento de cachorros aparentemente normales, clínicamente sanos. Y esos perros van a desarrollar la enfermedad más tarde, después de la pubertad, cuando empiezan a circular las hormonas, la brucela dice, ¡ay, qué lindo! Esto es un animal donde yo puedo hacer daño y hace daño. Entonces, el mito de una lechigada fue normal y no murieron cachorros, así que los perros de esa lechigada no están infectados. Y la realidad es que en algunas lechigadas pueden nacer cachorros totalmente sanos, sobrevivir y van a desarrollar la enfermedad más tarde. Otros síntomas de las hembras es la infertilidad. En algunos casos, después las perras no se preñan. Y es todavía por la brucela. Generalmente el primer episodio es un aborto, pero a veces directamente arrancan con infertilidad, son perras que no quedan preñadas y cuando uno hace el diagnóstico, la brucela está ahí. En cuanto a los machos, el síntoma principal, el más característico, es la epididimitis. Miren el tamaño de este epidídimo, es prácticamente el doble del tamaño del testículo. Esto es muy agudo y produce muchísimo dolor. Y el perro está desesperado, ustedes lo ven andando de un lado para otro, se echa con las patitas de atrás abiertas buscando el fresco de un piso frío, y se lo ve con mucho dolor. Y se lame intensamente el testículo y desarrolla una dermatitis escrotal importante. Acá no vamos a encontrar brucela en esta lesión, vamos a encontrar los contaminantes piógenos en general de la boca del perro. Pero esto es por el lamido intenso, por el dolor que tiene el perro en ese testículo. Acá tenemos una orquitis sin daño en el escroto todavía, pero hay un testículo muchísimo más grande que el otro y está rojo, así que este testículo tiene una orquitis y este está en este momento normal. Lo que ocurre inmediatamente después, por la lesión, sobre todo en el epidídimo, son alteraciones seminales. Vamos a tener presencia de macrófagos y presencia de aglutinación cabeza a cabeza. Esto es típico de brucela y se ve a causa de una reacción autoinmune que tiene el perro. Al romperse con la lesión tanto en el epidídimo como en el testículo, la barrera hematotesticular, el sistema inmune se pone en contacto con el material espermático y se forman anticuerpos antiespermáticos que provocan este tipo de aglutinación cabeza a cabeza. Y acá, aparte de eso, vemos otras anormalidades, colas en ansa, colas enrolladas, acrosomas desprendidos, cabezas desprendidas. Y esto finalmente suele terminar en azoospermia. Pero en algunos casos, las lesiones del epidídimo y del testículo sanan y sigue produciendo semen viable, preña a las perras, pero lamentablemente sigue contagiando. Y cuando tenemos esa orquitis autoinmune, solemos terminar con una atrofia testicular. Acá solo afectó a uno de los testículos. Otra patología que se produce es la prostatitis. Esta es muy frecuente, pero no se suele diagnosticar porque no es una prostatitis aguda y no suele traerle síntomas al perro. Entonces, si ustedes la buscan, la van a encontrar, pero no se va a presentar como un semáforo, mirá, acá estoy, soy una prostatitis. Va a estar en el perro, pero no es fácil de diagnosticar si no la buscan. Y finalmente, infertilidad, sobre todo si la afección fue de ambos testículos o de ambos epidídimos, el perro termina siendo infértil. Tanto machos como hembras tienen linfadenopatías y tienen
esta entidad que es la segunda que nos hace inmediatamente pensar en brucelosis, sobre todo cuando se presenta en machos jóvenes, que es la discoespondilitis. Acá tenemos un espacio intervertebral normal y acá otro, en cambio acá tenemos lisis de los cuerpos vertebrales y acá también. Esto provoca muchísimo, muchísimo dolor en el perro. Los perros están en un grito cada vez que se mueven un poquito, eh, emitan alaridos, realmente les duele mucho. Y es uno de los signos que remiten más rápidamente con el tratamiento. Ustedes lo tratan y en 10 días o en una semana el perro deja de sentir tanto dolor. Y el dolor es mucho más intenso cuando está en las vértebras lumbares o en las cervicales que cuando está en las torácicas, porque al haber mucho menos movilidad, no les duele tanto. Otros signos, otro órgano afectado con frecuencia es el ojo. En el ojo se producen uveitis recidivantes. Acá tenemos dos. Acá tenemos un edema corneal, tenemos hipema, tenemos inyección epiescleral. Acá lo mismo. Tenemos el edema corneal es más importante, la córnea está mucho más opaca. Tenemos hipopión, tenemos secreción purulenta en la conjuntiva, también inyección epiescleral. Esta es la patología que responde menos al tratamiento. O ustedes hacen un tratamiento y regenera, remite un poco la sintomatología, pero en cuanto suspenden el tratamiento, vuelve y con mucha más agresividad que antes. Es decir, la bacteria dice, me quisiste matar ahora, vas a ver lo que te hago yo. Y entonces estos perros muchas veces terminan ciegos. Hay un trabajo sobre tratamiento de la endoftalmitis por brucela, donde hacen tratamiento con 3 drogas antibióticas durante como 4 años hasta que logran clarificar el ojo y directamente negativizar todos los test de brucela. Pero bueno, hay que bancarse ese tratamiento tanto tiempo y también el perro lo tiene que soportar tanto tiempo con tanto antibiótico. Después tenemos la fiebre, es poco frecuente, no es como en el humano que lo primero que aparece es la fiebre, los perros casi no tienen fiebre. Y los otros signos que se han visto son reportes aislados de casos, que son glomerulonefritis, meningoencefalitis, osteomielitis y dermatitis poligranulomatosa. Todo esto puede provocarlo la brucela, mucho menos frecuencia. Los signos inespecíficos son la fiebre, a veces, pérdida de peso, decaimiento, pérdida de brillo en el pelaje y el perro está como envejecido. Eh, Estos signos no se dan en muchos de los perros y en algunos sí aparecen. Ahora, el diagnóstico se sospecha por los signos clínicos. Se confirma parcialmente por serología y se termina de confirmar en un 100% con la bacteriología, en el caso de que esta dé positiva. Entonces vamos a ver rápidamente un poco de serología que les voy a dar solamente lo que me parece que es muy importante que ustedes conozcan. Vamos a tener distintos test serológicos, distintas técnicas y distintos antígenos que podemos usar. Esta es la estructura de cepas lisas y cepas rugosas, de la membrana de estas cepas. Entonces, la pared celular de las brucelas tiene una membrana interna que es igual en todas las cepas y una membrana externa que es igual hasta la parte más superficial, hasta el lipopolisacárido. El lipopolisacárido de las cepas rugosas tiene solamente el núcleo. En cambio, en las cepas lisas, aparte del núcleo, están estas cadenas que se llama cadena O, que son solamente de las cepas lisas. Cuando el sistema inmune tiene contacto con esta brucela, lo que lee es la superficie, es decir, una cepa rugosa va a generar anticuerpos contra el núcleo.
En cambio, una cepa lisa va a generar anticuerpos contra la cadena O. Entonces, si ustedes hacen un test serológico que se ha hecho para detectar cepas lisas, van a tener resultados negativos en Brucella canis. Entonces, los antígenos que debemos usar para hacer nuestros tests son Brucella ovis, que es rugosa, Brucella canis, que es rugosa, o Brucella canis M-. Esta es una mutante de laboratorio que apareció en el laboratorio del Dr. Carmichael, donde las colonias eran menos mucosas. Y es muy bueno este antígeno porque da muchas menos reacciones falsas positivas que el confeccionado con Brucella canis, la cepa de calle o la Brucella ovis. Siempre estamos hablando de antígenos usando lipopolisacáridos, es decir, de la superficie de la bacteria. Entonces, el mito, una reacción de Hurlesson negativa indica que el perro no está enfermo de brucelosis. Bueno, yo tuve unos clientes, tenían un criadero de muchos perros, muchos estaban brucelosos y entonces las dueñas quisieron chequearse ellas a ver si tenían, si se habían contagiado los perros. Entonces yo se las remití al doctor Wallach, que en ese momento estaba en el Hospital Muñiz, para que les hiciera el diagnóstico. Y ellas decidieron, una sí se lo hizo ahí y la otra dice, no, yo tengo galeno, lo voy a hacer con mi doctor. Bueno, pues me llama unos pocos días después, desesperada, me dice, ay, sabe doctora, que me dio positivo, tengo un título de no me acuerdo cuánto, pero un título, eso ya me hizo parar las antenas, porque las reacciones que nosotras usamos no se titulan. Entonces le digo, a ver, ¿por qué no me lee el resultado? Y entonces dice reacción de Hurlesson 1 en no sé cuánto. Le dije, bueno, señora, si usted tiene título de Bruselas, no es por sus perros, porque esto no es el mismo antígeno. Y también es importante que conozcan esto porque muchos colegas mandan los sueros de los perros a laboratorios de humanos y ellos no tienen antígeno de canis. Entonces tiene que pedir específicamente una reacción hecha para perros con Brucella canis. La realidad es que si ustedes utilizan Hurlesson o BPA o Rosa de Bengala, son preparados con antígenos de Brucella, generalmente abortus, y no les va a dar con canis. También tuvimos un caso de un criadero donde ellos hicieron las cosas bien. Ellos llamaron a un veterinario, le hizo la prueba con Brucella canis, le dio un resultado positivo, mandó al Instituto Malbrán material y aislaron la bacteria, es decir, estaba ahí y el diagnóstico estaba 100% de certeza, y vino un veterinario que les hacía los test de progesterona y dijo, no, esto de la brucela es un verso, ya hace 20 años que estoy trabajando con esto y nunca vi un caso, yo lo voy a mandar a mi laboratorio y lo mandó al laboratorio que él mandaba, que hacía las reacciones con los antígenos para humanos, para cepas lisas, y les dio negativo. Entonces le dijo, viste, ¿no ves que está negativa? Pero habían aislado, a ver, el criterio del profesional, ¿no? Y bueno, después vinieron a verme 3 años después, donde tuvieron que castrar a 30 perros que se habían originado de ese primer caso, que sí era positivo, y les habían dado negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué antígeno uno usa. Y los métodos son independientes del antígeno. Podemos usar aglutinación rápida en placa, con y sin 2-mercaptoetanol, que es lo que yo uso. Yo me siento muy cómoda con ese test para como un test de screening, ¿no? Para eliminar directamente los que ya me van dando positivos. Y después tenemos aglutinación en tubo, inmunodifusión en agar-gel, ELISAs, inmunofluorescencia indirecta y cromatografía. De la cromatografía específicamente va a hablar el doctor Comerci.
Y tenemos que la sensibilidad y la especificidad están en una balanza. Es decir, donde ustedes tienen un test que tiene mucha sensibilidad, les detecta a todos los perros, pero también detecta perros que no son, que no están enfermos. Y la especificidad es al revés, donde ustedes solo detectan los que seguro están enfermos, no van a tener sensibilidad, es decir, se les van a escapar algunos que sí están. Y después pueden usar como antígeno un extracto citoplasmático que no tenga membrana, y este sí pueden usar otras cepas de Brucela, pero les va a dar positivo si el perro está enfermo a otra cosa que no sea Brucella canis. Después tenemos las pruebas moleculares. Deben haber oído hablar de la PCR y todo el mundo, ¡ay, la PCR, qué bien, que detecta el ADN! Hubo trabajos presentados por un grupo de investigación brasileño donde decía que es un 100% confirmatoria de la reacción por Brucella. Entonces yo la quise usar en un criadero grande, eran como 50 perros, y me dio un altísimo porcentaje de perros positivos, cosa que me hizo dudar de que este método funcionaba bien. Sobre todo que la gran mayoría de esos perros no me dio la aglutinación. Y esos perros los aislamos, los separamos de los otros. Hicimos como 3 lotes. El que dio todo positivo, ese se castró. El que dio positivo solo a PCR y el que dio negativo. Y los que dieron solo a PCR, después reprodujeron normalmente, jamás tuvieron síntomas y tuvieron servicios, es decir, no es que eran perros asintomáticos porque no se los había desafiado con actividad reproductiva. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de las PCR. Después tenemos la bacteriología. Esta es maravillosa porque es un 100% segura si da positiva, pero lamentablemente tenemos que es poco sensible, es decir, solo un 60% de los perros que realmente están brucelosos llegamos a aislar la bacteria. Y podemos aislarlas a partir de sangre, que es muy buena porque es estéril, si bien tiene poca concentración y a veces tarda en desarrollar. En la orina, si la sacan por punción, está bien. Si la obtienen por sondaje, a veces se contamina. Las secreciones vaginales, si bien tienen, y los abortos, si bien tienen una altísima concentración de bacterias, generalmente se contaminan, y como la brucela es de crecimiento muy lento, a pesar de que se usan medios con antibióticos, los contaminantes tapan a las bacterias y no se puede aislar. Y el semen es otro buen lugar para aislar. Bueno, este es un estudio que hicimos, parte de mi doctorado, donde testeamos 731 perros, de los cuales 328 fueron positivos. Fíjense, estos de arriba son los positivos y estos los negativos. Vean que dentro de los positivos tenemos un 27%, es más de un cuarto de los perros positivos no tenían síntomas. En cambio, de los perros negativos, solo tenían síntomas un 21%, pero los síntomas de los positivos y los negativos eran los mismos. Es decir, que los síntomas solos no sirven para decirnos que un perro está bruceloso. Pero si nosotros lo analizamos desde otro punto de vista, si tenemos sin síntomas y cada uno de los síntomas, el porcentaje de positivos, por supuesto, no de los sin síntomas, sino de cada uno de los síntomas, es más de un 50%, los perros son positivos. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que si tenemos el síntoma, tenemos que ir a buscar Brucella porque es muy probable que el perro sí esté enfermo. El tratamiento. Está ahí diciéndome que ya me tengo que ir. No, no escucho. ¡Upa! Bueno, ya me falta un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar el perro? De ninguna manera.
tenemos que castrar el perro. Y a partir de ahí, después de castrarlo, vamos a hacer un tratamiento antibiótico. Y si damos un tratamiento antibiótico antes de castrar, vamos a tener una respuesta variable. Podemos tener acantonamiento, que el antibiótico haga que la bacteria se meta en los ganglios o en el vaso y ante cualquier situación de estrés aparezca. Y a partir de ahí, propiciar la diseminación de la enfermedad. Y no tenemos ningún método que nos asegure que ese tratamiento que hizo que el perro se negativizara realmente se sanó. Entonces es por eso que es fundamental castrar. Y los medicamentos que usamos son tetraciclinas, aminoglucósidos. Y siempre son tratamientos prolongados de por lo menos 4 semanas, donde damos la tetraciclina durante 4 semanas y los aminoglucósidos durante 2 semanas alternadas. Le hacemos la primera y la cuarta semana, porque son tóxicos. También podemos usar enrofloxacina y rifampicina. Siempre los tratamientos con 2 drogas, por lo menos, y de grupos diferentes. Y después que hicimos todo esto, tenemos que ver el control. ¿Qué más hacemos en un criadero infectado? Primero, testear a todos los perros. Todos los perros que den positivo, los tenemos que sacar del criadero. Y tratarlos y regalarlos y castrarlos. Y después hacer controles mensuales hasta que no se detecten nuevos casos durante 3 meses. Es decir, si tenemos hoy todos negativos, el próximo mes todos negativos y al tercer mes aparece un positivo, se saca y el mes siguiente empieza otra vez el ciclo de 3 meses hasta que sean 3 meses sucesivos todos los perros negativos. Y después implementar un plan de prevención. Acá ya les hablé de que la inseminación artificial, la única cosa que previene es el contagio. Si le sacamos semen al perro sin olfatear la perra y sin lamer la perra, el perro no se va a contagiar si la perra es positiva. En cambio, si el positivo es el macho, inseminamos a la perra, sí le vamos a llevar la bacteria y la vamos a contagiar. Y tenemos que testear a todos los animales nuevos que entren al criadero, tenerlos separados durante 3 meses, hacer los tests antes de cada servicio en las hembras y periódicamente en los machos. Y con esto termino. Si se aburrieron y se están durmiendo, les recomiendo que se despierten porque les voy a dar lo que me interesa que recuerden. La brucelosis puede entrar por vía digestiva o transplacentaria, no solo por vía genital. No tiene reacción cruzada con cepas lisas. Usen el test adecuado para el perro. No todos los perros presentan síntomas. Que el perro esté aparentemente sano no significa que no tenga brucelosis. Hay que testear todos los contactos de los perros positivos. Siempre que hay síntomas, tienen que buscar la brucelosis. Un animal que es cero negativo puede estar enfermo y diseminar la enfermedad. Conviene realizar siempre más de una prueba e intentar el aislamiento bacteriológico siempre que sea posible. Y el tratamiento antibiótico, si se da antes de establecer el diagnóstico, lo puede enmascarar. Y entonces, finalmente, terminamos donde empezamos. Lo único previsible en la brucelosis es que es imprevisible y nos deja con nuestra pesadilla. Bueno, gracias por su atención. Disculpen lo que me pasé de tiempo. Le prometí 40 minutos y me fui más, 45. Bueno, disculpen por el largo, pero no se puede acortar más o se pierden realmente datos importantes. Bueno, ¿tenemos preguntas? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Mientras tanto, le voy a ir sacando el rol de presentadora, doctora, así que no se asuste si, si deja de presentar, para pasárselo al doctor Comerci. Bueno, Eh, bueno, tenemos varias preguntas que las ha ido respondiendo doctora a través de la presentación.
a Buenísimo. medida que iba avanzando en la presentación, iba respondiendo algunas preguntas de los asistentes. Y hay varias preguntas relacionadas al diagnóstico, ¿sí? Así que, si le parece, ¿sí? Largamos con la presentación del doctor Comerci y hacemos todas las preguntas al final. Juntamos todas las preguntas para el final, ¿sí? Perfecto. Bien, muchas gracias. Doctor Comerci ya tiene el rol de presentador. Mientras tanto, lo voy presentando al doctor Diego Comerci, que es licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA, doctor en Biología Molecular y Biotecnología del UNSAM, es investigador científico e investigador principal de CONICET, profesor de la Cátedra de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de UNSAM, subsecretario de Desarrollo e Innovación de UNSAM, consejero superior por el claustro docente de UNSAM, cofundador y asesor científico de Chemtest Argentina, director de Desarrollos Productivos de la UNSAM, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Argentina de Nanotecnología, director de proyectos de desarrollos de numerosos test diagnósticos y vacunas, autor de numerosos artículos en revistas científicas internacionales, expositor en congresos nacionales e internacionales, autor de 4 capítulos de libros sobre microbiología y biología molecular, autor de 2 patentes de invención internacionales y una patente de invención nacional, y director de 12 tesistas de doctorado y de 3 tesistas de maestría. Así que bueno, doctor, un placer, un Bueno, gusto de un gusto para tenerlo nuevamente en el ciclo Protenencia Activa y Presente. Un gusto para mí, gracias Diego. Bueno, extensa la presentación, no era para tanto. Bueno, les quiero contar un poco, en base a la presentación que dio Magdalena, que fue muy completa y donde se barrieron todos los aspectos de la brucelosis canina, enfocarme un poquito más en el desarrollo de nuevos test que realizamos en los últimos años, tanto para el diagnóstico de la enfermedad específica causada por canis en humanos como en perros. Mostrar un poco cómo se llevaron adelante esos estudios y unos estudios de cero prevalencia, tanto en poblaciones humanas urbanas como en poblaciones caninas urbanas. Y comentar un poco la situación actual de la enfermedad. Eh, a ver, ¿qué pasa que esto no pasa? Ahí va. Bueno, básicamente para hacer un raconto un poco general del nuevo concepto con el que hay que abordar el tema de la brucelosis, como toda zoonosis, es el concepto de una enfermedad. En este sentido, lo que queremos, digamos, decir con esto es que es una enfermedad que hay que abordarla no solo desde la veterinaria, ni desde la medicina, ni de la salud humana. El abordaje tiene que ser integral porque la enfermedad es la misma. Lo que se busca en este caso, entonces, es generar herramientas, tanto diagnósticas de tratamiento como preventivas, que puedan aplicarse tanto a poblaciones animales como en poblaciones humanas. El diagnóstico serológico, básicamente, se divide en 2 tipos, digamos. Como quedó muy claro lo que dijo Magdalena, si bien la prueba confirmatoria y de diagnóstico, digamos, indiscutible es el aislamiento de Brucella canis en una muestra bajo, digamos, tomada de un animal o de una paciente que haya sido cultivada. Si bien ese es el diagnóstico de certeza, el problema de esa técnica es, primero, que requiere manipulación de muestras biológicas con posible riesgo de contaminación si no se hace bajo las condiciones de infraestructura y de manejo adecuadas. Eh, y por otro lado, tiene muy baja sensibilidad. O sea, en el mejor de los casos, con gente muy entrenada, se puede llegar a un 60% de sensibilidad, con lo cual se pierde muchísimo número de casos posibles que no son detectados.
Por eso se apela al diagnóstico serológico. El diagnóstico molecular de la PCR de vuelta da mucho falso positivo y está muy en discusión si realmente lo que se está detectando es una infección activa o restos de material genético de la bacteria en el animal. Por eso se apela al diagnóstico serológico, por varias razones. Porque es rápido, porque es dentro de todo mucho más económico que el aislamiento microbiológico. Y dentro de los diagnósticos serológicos tenemos dos tipos de diagnóstico: las pruebas de interacción primaria y las pruebas de interacción secundaria. Las pruebas de interacción secundaria son, por ejemplo, todas las técnicas de aglutinación, ya sea las técnicas rápidas de aglutinación en placa o en tubo, o las pruebas de inmunodifusión en gel, el famoso IDGA, o las pruebas de fijación del complemento. Son todas pruebas de interacción secundaria donde no se está detectando directamente la presencia de inmunoglobulinas, de anticuerpos. En cambio, las pruebas de interacción primaria, como los enzimo-inmunoensayos o las pruebas de polarización de fluorescencia o los sistemas inmunocromatográficos rápidos, ahí son los que permiten detectar directamente la presencia, por ejemplo, de inmunoglobulina G, ¿sí? O de inmunoglobulina M, que es un marcador temprano o tardío de infección. ¿Mm? Entonces, con este sentido y dada la complejidad que tiene esta enfermedad y dadas las dificultades diagnósticas, nosotros encaramos hace unos años en la Universidad de San Martín, dentro del grupo de trabajo en el tema de brucelosis, el desarrollo de nuevos test. Básicamente, dentro de, digamos, lo que se buscaba era que en los test de interacción una mejora que permita aumentar la sensibilidad, la especificidad, reducir el número de falsos positivos y de falsos negativos. Entonces, a ver, esto me está pasando. Ay. Como mencionó antes, vamos a hacerlo rápido esto porque ya medio que lo introdujo Magdalena, la Brucella canis tiene una estructura de pared celular particular, básicamente carece del lipopolisacárido. Por lo tanto, tiene un lipopolisacárido o lipooligosacárido particular. Nosotros apuntamos a utilizar, dado que el lipoligosacárido de Brucella canis es uno de los antígenos mayoritarios, de los primeros en ser reconocidos y persistentemente reconocidos por el sistema inmune, tanto del humano como del perro. Nosotros lo que hicimos fue purificar este componente de la superficie de la bacteria, de Brucella canis, junto con una serie de proteínas de membrana que son inmunodominantes durante la infección. Esto se llevó a cabo gracias a una serie de estudios proteómicos, inmunoproteómicos, que permitieron determinar que la combinación de ciertas proteínas de membrana externa, como la OM31, la OM25 y la OM16, junto con el lipopolisacárido rugoso de canis, son una combinación antigénica óptima para el desarrollo de test de mejor performance. Entonces, en primer caso, lo que hicimos fue desarrollar técnicas diagnósticas para humanos. Esto es importante porque la ley en Argentina, la ley de sangre, incluye a la brucelosis como una de las enfermedades de screening obligatorio en los bancos de sangre. Sin embargo, los únicos test disponibles para humanos son los test que permiten detectar brucelosis causada por las especies mayores o las que producen el lipopolisacárido liso, que son la Brucella abortus, que afecta al ganado bovino, la Brucella melitensis al ganado caprino y la Brucella suis al ganado, a los cerdos, ¿no? A los porcinos. Y esas son las principales fuentes de enfermedad en humanos
o las que tienen digamos, las que causan las enfermedades, las infecciones más graves, con los síntomas eh, más manifiestos, más conocidos, y de las variedades de las que realmente hay test. Pero para la Brucella canis en humanos no había ningún tipo de prueba serológica óptima. Siempre se trataban de adaptar pruebas serológicas puestas a punto para perros, pero generando muchos falsos negativos y positivos. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar en base a esta mezcla antigénica que les comenté recién, una serie de test, básicamente un test de ELISA, un enzimo inmunoensayo, y llevamos a cabo una validación utilizando una seroteca provista por el Instituto Malbrán, proveniente de 88 muestras provenientes de pacientes con diagnóstico clínico de brucelosis, con hemocultivo positivo por brucelosis y con otras técnicas de ELISA y más clásicas y el RSAT, la aglutinación rápida en placa, positivos, de los cuales de estos 88, 18 tenían este criterio y por eso se los incluyó, y unos 70 con diagnóstico clínico de brucelosis, RSAT y ELISA positivo, aunque con hemocultivo negativo, con lo cual no se puede afirmar nada porque esta técnica suele fallar, ¿sí? Pero la clínica y la serología previa era positiva. Este fue el grupo de 88 verdaderos positivos y después 526 muestras de pacientes sanos sin ningún tipo de evidencia ni de vínculo epidemiológico con casos de dosis y por supuesto negativos para las técnicas serológicas vigentes en ese momento. Acá pueden ver un poco los resultados, ¿sí?, de la reactividad del ELISA que desarrollamos, donde tenemos cómo discrimina muy bien a la población negativa de la población positiva, y esta franja gris va marcando una zona de indeterminación donde hay muy pocos casos, ¿sí?, que quedan indeterminados. En base a este tipo de análisis se pueden generar los valores de cortes que maximizan la sensibilidad y la especificidad. Y esto nos arrojó un caso, unos datos donde más o menos con valores de reactividad ¿eh? Inferiores al 45, al valor 45, que es el valor uno de los valores digamos, posibles de corte, tenemos todos los verdaderos negativos, y con valores de 70 tenemos a todos los verdaderos positivos, y en el centro nos queda la zona de indeterminación que digamos, estableciendo un valor de corte de 49% en base a un suero estandarizado positivo, tenemos un 98,9% de sensibilidad y un 97,7% de especificidad. Esto mismo se llevó a cabo, se realizó con una población de sueros de perro, provisto en este caso por el Servicio Nacional de Sanidad Animal, sueros de colección, de vuelta, provenientes, muestras positivas, 71 muestras que estaban conformadas por 38 sueros de perros con clínica positiva, con signos clínicos positivos, enfermos, con hemocultivo positivo y técnicas de inmunodifusión y RSAT. El ELISA no existía hasta este momento para canis, de 38, más 33 sueros de casos con clínica comprobada, compatible con brucelosis, con hemocultivo positivo, ¿sí?, y RSAT e IDGA también positivos, provenientes de Colombia, otro país junto con Argentina bastante pionero en el estudio de la brucelosis canina. Y una serie de muestras negativas que obtuvimos a través de SENASA y del servicio de protenencia de perros que acudieron al servicio de castración y del que se le pudo tomar muestras de suero. De vuelta, vean la puesta a punto
lo bien que discrimina este ELISA la población negativa sin antecedentes de exposición a la brucela, y negativos, por supuesto, de la población positiva con una pequeña franja de casos de indeterminación. En este caso, se establecieron de vuelta los valores de corte que maximizan la sensibilidad y la especificidad, llevándolos a un valor de 45,8, en donde tenemos 98% de sensibilidad y 99,5% de especificidad. Habla de test de muy buena performance. En base a esto, el paso siguiente fue hacer una evaluación seroepidemiológica, tanto en poblaciones humanas como en poblaciones caninas, urbanas, y los resultados fueron los siguientes. Esta es un poco la descripción del estudio. Pensamos primero en Ciudad de Buenos Aires, con Fundación Hemocentro y con el Banco Central de Donantes de Córdoba Capital. En el caso de Hemocentro de Cava se usaron 607 muestras de donantes que habían acudido al ser. Perdón, Diego, vos sabés que se corta. Diego, ¿me escuchás? Yo te escucho, Sí, sí. se corta. Se corta, así que Qué no sé pena. si podés apagar el video, ¿sí? Por lo menos para usar menos datos, quizás se escuche mejor sin cortarse. Ok. Ahí se escucha bien. Ahora se escucha bien, pero recién se escuchaba entrecortado. Qué pena. Bueno, voy a Ahora se retomar. escucha, ahora se escucha bien. Perfecto. Bien. Cuento un poco el estudio que se hizo entonces sobre los donantes del Banco de Sangre de Cava de Fundación Hemocentro, 607 muestras de donantes, todos que resultaron negativos para los test habituales que se suele hacer en un banco de sangre, que son la prueba de Rosa Bengala o de Hudson, ¿sí? Ambos resultados negativos. Estos 607 muestras se sometieron a un interrogatorio para saber qué ocupación actual o anterior tenían, si tenían contacto con vacunos, porcinos, caprinos, si vivían o tenían contactos con perros, consumo de leche no pasteurizada o de quesos caseros no pasteurizados. Sometidas a doble análisis. Una parte se remitió a Instituto Malbrán para que realice la prueba estándar de RESAT y el ELISA indirecto, y nosotros en paralelo y en forma ciega realizamos nuestro nuevo ELISA con este nuevo conjunto de antígenos, y el resultado que se arrojó fue que se detectó un 3,8% de positivos, donantes positivos de sangre que fue transfundida, de los cuales casi el 70% eran convivientes con perros. Algo similar se observó en Córdoba, capital. El banco, en este caso se analizaron 1028 muestras de donantes colectadas entre agosto y diciembre del 2018, todas negativas para Rosa Bengala y Hudson, y de vuelta se vuelve a observar lo mismo. Tenemos alrededor de un 3% reactivo, y un 4% que cae en la franja de indeterminación. La mayoría, más de casi el 80% de estos 3% reactivos, de vuelta convivientes con perros, lo que muestra un poco la necesidad de sumar en el screening en bancos de sangre una técnica diagnóstica cuantitativa específica para Brucella canis. En paralelo, entre el 2014 y el 2016, junto con la gente de Protenencia, llevamos a cabo un estudio sobre cero prevalencia de perros usando este mismo ELISA
ajustado para perros, en este caso, sobre 1.040 perros que acudieron a la consulta en los consultorios móviles de protenencia. En este caso, los sueros se dividieron en dos tandas. Una tanda fue al SENASA para que se realice prueba de RESAT, inmunodifusión en agar, y en la otra parte vino a la universidad donde se realizó la técnica de ELISA. De vuelta, miren los resultados. ¿Ah? Tenemos una perfecta descripción entre ambas poblaciones. ¿Mm? La cero prevalencia, en este caso en los perros de ambas, fue del 5,4%. Esto no es extraño, esto está empezando a verse en distintas capitales del mundo en los últimos años, sobre todo durante la pandemia y en la pospandemia, se han empezado a encender alarmas en Europa. Uno de los primeros países en encender la alarma fue Inglaterra. Entre el periodo 2020-2022, Inglaterra detectó 64 casos de Brucella canis en perros, algo inédito. No tenían registro previo de esto en el país. Analizaron 198 perros relacionados o que tuvieron contacto con estos 64 casos y detectaron 108 positivos de los 198. La mayoría perros relacionados con perros que fueron importados de refugios. Pero no detectaron casos humanos. El primer caso humano sintomático fue registrado en mayo de este año en Inglaterra. En todos los casos, la mayoría de los casos estuvo relacionado a la importación de perros de países de Europa del Este, básicamente. Un fenómeno que se incrementó notablemente en pandemia, probablemente por el tema de los encierros y la soledad de la gente. Mucha gente empezó a adoptar a través de Internet servicios de organizaciones protectoras de animales que tienen refugios en el este de Europa, y estos perros eran elegidos online, se subían al avión y se llevaban directamente a la casa de los adoptantes, y ahí empezaban los problemas. Vean básicamente cómo incrementó en Europa, en Inglaterra, la importación en 2020 respecto al 2019, básicamente de Bosnia, 660% más el número de casos de perros importados, Polonia casi 200%, 800% prácticamente desde la Federación Rusa, esto ahora después con la guerra se cortó. Pero lo que muestra en todos los casos es la necesidad de generar y de implementar este nuevo tipo de test, tanto para humanos como para perros. El problema en Europa hoy por hoy es que no existe prácticamente, no existen las herramientas diagnósticas, y empezaron a demandar este tipo de herramientas diagnósticas. Por eso nosotros en la universidad decidimos hacer una transferencia tecnológica a la empresa Chemtest de estos nuevos tipos de productos para que puedan empezar a producirse en el país y a distribuirse. Déjenme mostrarle un poco de qué se trata. El producto es Chemlist Brucella Canis ELISA, es un ELISA indirecto, acaba de ser aprobado por ANMAT para uso en humanos, es una herramienta que se está tratando de incorporar en los bancos de sangre para incorporarlo en la rutina diagnóstica, en el screening diagnóstico de rutina que se hace para brucelosis, pero como les decía, se hace solo para brucelas lisas. La idea es que también se haga para las brucelas rugosas como la Brucella canis, dado que hay circulación de la bacteria en las poblaciones humanas convivientes con perros. En baja proporción, pero circula. En este caso, este test de ELISA es un ELISA cuantitativo, muy simple de usar, en 2 horas da un resultado, y tiene un valor de corte ya determinado para la población argentina, más o menos alrededor del 45%, menor al 45% es no reactivo, y de 45 para arriba ya es sospechoso, o mayor de 70 es un positivo claro.
Este mismo tipo de test adaptado para perros es el conocido como Betlis Brucella y Elisa caninos, de vuelta, tiene una excelente correlación y mejora la especificidad y la sensibilidad respecto al RSAT, tiene un 100% de sensibilidad con un valor de corte de 32 y se puede llegar llevando el valor de corte más alto a un 100% de especificidad si es que se lo quiere usar como test confirmatorio o como tiene, digamos, como test de screening. Es importante, eh, una importante herramienta diagnóstica desde el punto de vista cuantitativo, pero lo más interesante es llevar este tipo de test al formato portátil, que es el BESTRIP, las tiras reactivas, ¿sí? Tiras reactivas que permiten un diagnóstico en 10 minutos, lo puede hacer el propio veterinario en la consulta, requiere solo tomar una gota de sangre del perro, el kit viene con un propio capilar heparinizado para sembrar la tira y en 10 minutos da un resultado. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, estamos hablando de un 97% de sensibilidad y 98% de especificidad, y es un test que se está incorporando mucho, no solo en la consulta veterinaria, sino también en los bancos de sangre caninos, como test de rutina antes de, digamos, aceptar o no la muestra para donación. Tiene una excelente correlación con el RSAT y es superior a la inmunodifusión en gel, dado que esta tiene bastantes falsos negativos. Y ahora déjenme presentarles nada más que un video muy corto donde se ve cómo se usan este tipo de test. Bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Estoy abierto a las dudas o consultas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Eh, bueno, veo que la doctora Wanke fue respondiendo algunas preguntas que le habían hecho en la primera presentación. Eh, bueno, esto de que comentó doctor Comerci va a tener que cambiar algunos protocolos, ¿no es cierto? No solamente en los bancos de sangre de humanos, sino caninos también, y en los protocolos también del mismo ministerio. Eh, bueno, a ver, vamos a hacer algunos aportes. Bueno, acá Cecilia Di Lorenzo, del Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, dice que hacen de rutina BPA y prueba de aglutinación con Brucella canis para detectar anticuerpos frente a brucelas lisas y rugosas. Eh, bueno, lo del PCR, si podían aclarar, no sé, doctora Wanke o Comerci, si pueden Sí, aclarar la mira, utilidad del PCR. PCR, el problema de la PCR básicamente es, la PCR es una técnica muy poderosa, muy sensible, ¿eh?
El problema de la PCR es la toma de la muestra. Cuando uno toma la muestra tiene que purificar y extraer el ADN de la bacteria, que en general está en menor proporción respecto a la enorme cantidad de ADN que hay del propio animal o del paciente o humano. Este, Eso muchas veces genera distorsiones en la interpretación del resultado. Da muchas veces mucho falso positivo. Y entonces hay mucho, digamos, no es una técnica que hoy se esté usando de rutina. Sí, a veces como confirmatorio para un aislamiento, pero en general la muestra directa no ha sido, no es una técnica que todavía esté lo suficientemente puesta a punto y sea, digamos, válida la interpretación. Suele dar mucho falso positivo. No sé, Magdalena, si vos querés comentar Sí, algo. yo también he tenido algunos falsos negativos también. En la misma muestra, También. donde tuve aislamiento bacteriológico y en la misma muestra de sangre no dio la PCR. Por supuesto, el tema es que en la bacteriología se deja el hemocultivo cultivarse durante hasta un mes hasta obtener la bacteria y la PCR se hizo en el momento inicial, pero ADN había, obviamente, si después se replicaron y aparecieron las bacterias en el cultivo. Y falsos positivos, muchísimos, sobre todo haciéndolo sobre el flujo vaginal. Ahí es donde más falsos negativos, positivos tuve. Algunos en sangre, en semen no, la correlación dio muy bien y en orina también, pero eran muy poquitos casos. Bien, muchas gracias. Una pregunta puntual para la doctora. En el caso de cachorros de una perra positiva a brucelosis, ¿cuándo es recomendable testearlos si no interfieren los anticuerpos maternos? Claro, no, el tema es que los cachorros nacen infectados y la bacteria está ahí tranquila hasta que el cachorro entra a la pubertad. Es decir, recién después del primer celo de la perra y en el macho cuando se manifiesta la pubertad que empieza a levantar la pata, ahí aparecen los anticuerpos. Es que la bacteria está circulando, porque mientras no circula y mientras no hay hormonas no circula, no van a detectar. Yo he tenido criaderos que, en contra de todo lo que recomiendo habitualmente, intentamos salvar el criadero. Estaban todos los perros positivos, eran dos ancianitos que vivían de los perros y no había forma de que sobrevivieran de otra forma. Entonces, tratábamos a las perras desde que empezaba el celo hasta que parían los cachorros. eh, y lo que sí le dije, vos querés mantener esto, la única forma es que hagas eso. Gracias a Dios eran perritos chiquitos y que podía hacer un tratamiento tan prolongado y no se fundía, ¿no? Es decir, era económicamente rentable. Y los cachorros te los vas a tener que quedar hasta el primer celo. Y, y lo mismo los machos. Y hizo eso y los cachorros nacieron sanos y siguieron sanos. El tema es que eh, no lo recomiendo con cualquiera, porque los creadores dicen sí, sí, y después no hacen. Y esta era una gente que a mí me inspiraba confianza y lo hizo bien y conservaron esos perritos y después los usaron para reproducir y los brucelosos los fueron castrando y sacando. Pero eh, eh, bueno, es lo que pude hacer, pero es lo que hay que hacer. Es decir, los cachorros hasta que no entran en la pubertad no tenés una garantía de que no estén enfermos. Bien, muchas gracias. Bueno, acá preguntan, esto me parece que es más para usted, doctor Comerci. Generalmente en las ART a los docentes de veterinaria piden Hudlesson solamente. Eso no incluye Sí. no, el diagnóstico de de Brucella canis. Claro, eso es un problema. Bueno, esto va a llevar un tiempo. Recién, por eso digo, esto es que les comenté, es muy nuevo. Estos test recién ahora está saliendo la aprobación del MAT para los test de ELISA humanos
específicos para canis. Va a llevar un tiempo cambiar un poco estas rutinas, pero sí, como se dijo en la charla, Hudleson, primero que es una técnica con muy poca especificidad, suele dar a veces muchos falsos positivos, y solo sirve para diagnosticar la brucelosis de origen bovino, porcino o caprino, o sea, la Brucella abortus, melitensis o suis. Brucella canis no va a dar nunca un Hudleson positivo. Entonces, eso se pasa de largo. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora en todos los bancos de sangre? Ahora con este nuevo tipo de test hay bancos que ya los van a empezar a implementar, se estaban esperando la resolución ANMAT que saldrá publicada en las próximas semanas, pero la idea es con el tiempo ir cambiando esto. Bien, muchas Pero gracias. sería como agregarlo a lo que ya se hace con las otras cepas, porque no detecta cepas lisas, ¿o sí? Bueno, esto es con antígeno rugoso. La idea es un test doble. Es una placa de lisa que en una parte te detecta lisa, en la otra parte te detecta Ah, ok, rugosa. perfecto. Entonces la muestra, le haces el doble análisis Sí, sí. para barrer todas las posibles brucelas. Ujú. Buenísimo. Hay que esperar. Bueno, para la doctora Huanque, sobre el tratamiento, eh, dice que si realiza primero la castración y luego el tratamiento, y si durante la castración si hay riesgo de contagio. Bueno, no sé a qué se refiere el riesgo de contagio, me parecerá al cirujano. Bueno, Este, esto es una de las discusiones que he tenido muchísimas veces con los cirujanos. Cuando yo mando castrar un perro bruceloso, entonces ellos lo hacen. El viernes a última hora para que no se contamine el quirófano. Hay una psicosis un poco exagerada con eso. No es una bacteria que salte por los aires fácilmente. Es decir, en una castración no hay riesgo, el cirujano por supuesto va a usar guantes y va a manipular el material con guantes, pero no es que el quirófano quede absolutamente contaminado, es decir, manteniendo las condiciones de asepsia normales no hay problema. Lo bien, mismo muchas cuando gracias. atienden partos, cuidado, cuando atienden partos o abortos, siempre usen guantes. Yo soy un desastre, siempre estoy sin guantes y algún día voy a tener problemas. Pero yo corté esto porque no tenía mucho tiempo, pero tuve un caso de un aborto que la gente no sabía que tenía brucelosis y el aborto fue casi un parto prematuro, entonces pensaban que era un parto prematuro y agarraron los cachorritos y le soplaron en la boca, la señora y la hija. Y yo dije, bueno, voy a tener un caso humano y voy a reportar casos humanos. No, no se contagiaron. Entonces no es tan fácil contagiarse. Se requiere un individuo inmunodeprimido, un contacto muy estrecho, que bueno, más que no sé cómo, pero no es tan invasivo con el humano. Buenísimo, muchas gracias. ¿Consideran que el IDGA ya debería ser reemplazado en los laboratorios por el RSAT? Sin duda. A ver, el IDGA es una técnica, primero es laboriosa. No cualquiera lo sabe hacer, tiene que ser alguien muy especializado para que realmente salga bien. Y además se hace con antígeno de Brucella ovis, que no es lo ideal, digamos, sobre todo porque tenemos hoy por hoy disponibles antígenos específicos de carne. Hay técnicas mucho más simples. El RESAT, por supuesto, debería ser una de las técnicas de opción. El RESAT y estas que les acabo de comentar, la inmunocromatográfica, es muchísimo más sensible. En la comparación de inmunocromatográfico, tiras reactivas respecto a IDGA, muestra, por ejemplo, en el IDGA, da sobre una población de 100 sueros positivos, 60 son detectados por IDGA y 97 por inmunocromatográficas. Yo es decir, es una técnica, primero depende, como hablamos con el doctor Comerci el otro día, eh,
qué tan buena es la técnica depende de qué tan bueno es el antígeno que estés usando. Es decir, las publicaciones de Carmichael que él hizo con antígeno citoplasmático eh, era de detección más tardía, pero muy, muy, muy específico, con lo que cual él lo usaba para confirmar lo que le daba positivo a RSAT, que a veces da algunos falsos positivos. Y yo cuando comparé, a mí me había mandado de afuera unos cromatográficos chinos que no me dieron muy bien. Y, pero también depende del antígeno, por supuesto. Y el test de inmunodifusión me dio muy bien para detección de crónicos, que ya habían negativizado el RSAT y la inmunodifusión seguía dando positiva. Y los del Pasteur están encantados y lo siguen usando y están chollos con eso y dicen que eso no falla. Así que, pero bueno, Prueben el obviamente es ciclo muchísimo más sencilla la técnica de la cromatografía que estás haciendo ahora. Esa Yo es ya muy simple. estoy Te tengo que mandar retirada los y test. no tengo oportunidad de probarla con mis sueros, que me hubiera gustado. Pero ¿cómo es? Te creo. Y yo sigo teniendo para mis pacientes particulares, tengo posibilidad de conseguir el RSAT, así que siempre lo sigo usando. Y cuando me da positivo, ahí, bueno, te voy a mandar suero para confirmar. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, acá Natalia comenta que también le pasaba que no querían castrar los animales porque contaminaban el quirófano. Bien. Bueno, eh, bueno, como les decía a ambos, a medida que iban transcurriendo sus presentaciones, iban respondiendo muchas de las preguntas que iban haciendo, porque iban escribiendo e inmediatamente en la siguiente diapositiva iban respondiendo las preguntas que iban haciendo los asistentes a través del chat. Así que hasta ahí llegamos con las preguntas. Les quiero agradecer nuevamente las disertaciones excelentes, el nivel, la claridad de las exposiciones. Así que muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con el ciclo. Mientras tanto voy aprovechando y voy compartiendo con ustedes la próxima charla que cuando hablaba el doctor Comerci sobre el origen de algunos perros de albergues positivo, bueno, justo la próxima charla la va a dar el doctor Leonardo Mauro el jueves 27 de octubre sobre introducción a la medicina de albergues de animales. Así que están todos invitados por esta misma vía. Pueden inscribirse a través del correo electrónico el próximo 27 de octubre y respondiendo una pregunta también de uno de los asistentes es que cómo podían hacer para ver las próximas charlas, bueno, a través de estas invitaciones y las anteriores las subimos a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Protenencia Argentina. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Les transmito también los saludos de los asistentes, a los disertantes y el saludo del doctor Romero que también tuvo un imprevisto y no pudo conectarse. Así que les envía un caluroso saludo a ambos, el coordinador del programa nacional. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Hasta luego, Diego. Muchas gracias. ¿Sí?